Minuto recibiendo todos sus mensajes al WhatsApp, al más 569-9200-7888. Y por cierto, también todas las preguntas que van a llegar con el tema que vamos a abordar ahora en Expreso Bio Bio, porque tal como informábamos ayer, ¿no? El Ministerio de Salud dio cuenta del primer caso humano de gripe aviar en nuestro país. Se trata de un hombre en el norte del país de 53 años que está afectado por un cuadro de influenza grave. Está estable dentro de su gravedad, se activaron los protocolos. Y bueno, se tomaron los exámenes, ¿no? Para que lo analizara el Instituto de Salud Pública y se confirmó finalmente que se trata de influenza aviar, el primer caso en humanos en nuestro país. Sí, queremos hablar sobre este tema, también va a estar dispuesta a responder a sus preguntas la doctora broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, Carolina Herrera. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Gracias por la invitación. No, a usted como siempre por responder el llamado de la radio. ¿A qué tenemos que estar especialmente atentos a propósito de este primer caso de gripe aviar en nuestro país, doctora? Digamos, primer caso en humanos de gripe aviar, porque ya se había reportado en brotes de aves. Y aquí lo que tenemos que entender es que esta es una zoonosis, que significa que es un virus que aparece tanto en humanos como en aves que son migratorias, la mayor parte de las que traen este contagio con el H5N1, que es el virus de la influenza A, que es muy contagioso, pero que entendamos que si no nos preocupamos del entorno, o sea, si ignoramos lo que está pasando en el ambiente, que hay animales enfermos, que hay mamíferos marinos enfermos, que hay aves que pueden contaminar las aves de corral de las personas, entonces no vamos a ser capaces de diagnosticar y desquitar los casos de influenza aviar en humanos, que por cierto no se transmiten de humano a humano, sino que se transmiten por haber estado en contacto e inhalado las partículas virales infectadas con el virus H5N1 desde el organismo que está muerto o que está enfermo de un animal. En el ambiente. Claro, muy importante, doctora, porque esta persona, este hombre de 53 años, para que quede clarísimo, ¿no? Esa persona no va a poder contagiar a otro humano. En estricta teoría no, pero acuérdense que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, eso todavía no se ha probado, pero lo que sí está claro es que no se transmite por ingerirlo, sino que se transmite por inhalarlo, porque es un virus respiratorio que se inhala como partícula y que desde ahí, tal como la influenza estacional, se dirige directamente a los pulmones, porque la variante H5 principalmente es una variante que produce neumonía y de ahí su gravedad. Se han reportado en 20 años cerca de 900 casos, de los cuales el 53% ha fallecido, o sea, es una neumonía grave. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, usted ya estaba hablando de variantes? ¿Eso se da también en este tipo de gripe? ¿Que se produzcan variantes y eventualmente esto pudiera tomar otro cariz? Absolutamente, y de hecho para virus influenza, en los 100 años que tenemos de conocernos como agente viral conocido, nosotros sabemos que por cada H y por cada N, que son el nombre, las abreviaturas, las iniciales de las proteínas que están en su superficie, que se llaman hemaglutininas y neuraminidasas, cada vez que el virus se viste de H3, H5, H6, H7, H9, H10, son principalmente pandémicas. Y en este caso sabemos que H5N1 ha producido gripe aviar en otras partes con brotes importantes desde abril del 2022 en el hemisferio norte, en Asia. Ya sabíamos que venía, así que por eso las autoridades sanitarias tomaron sus precauciones para la detección de todos los casos que tengan humanos que tengan enfermedades respiratorias graves, para hacer la identificación, y desde luego el SAC en su página tiene todas las recomendaciones para que si tú estás cerca de un mamífero como una foca o como un lobo marino que se ve claramente enfermo, porque los animales se enferman de la influenza aviar, entonces uno no tiene que tocarlos ni por razones compasivas ni por ninguna razón, tiene que llamar al SAC, porque vienen y hacen las pruebas serológicas, eliminan al animal en doble bolsa, ¿cierto?, cuando ya está fallecido, y lo tienen que incinerar. O sea, esto es todo un proceso. Por ningún motivo que alguien vaya a devolver ese cuerpo muerto de un animal o de un ave a un curso de agua, a un río, porque va a contaminar el resto
de la flora y de la fauna que está ahí. Sí, doctora, en ese sentido, porque nos escriben muchos auditores que, por ejemplo, tienen aves de corral, en fin, o sea, ni siquiera tocarlo, ni siquiera acercarse, ¿no? A ver, las aves de corral que están en buenas condiciones de salud, que están sanas, no es problema. Yeah. El problema son las aves migratorias que pueden tomar contacto con ellas. Imagínense alguien que viva en la quinta región y que tiene su corralito y sus aves, y de repente viene y encuentra, no sé, un pelícano parado en la puerta de su casa, y ese pelícano pudiera haber transmitido esto. ¿Cuáles son las alertas? Que sus aves tengan falta de apetito, tengan movimientos descoordinados, que vean que el plumaje está erizado, que tienen una respiración dificultosa, que tengan diarrea, secreciones nasales, que se les hinche la cabeza y que tenga un color azulado la cresta, la barbilla, lleguen a la postración y a la muerte. Eso es hipoxemia, eso es la enfermedad de influenza en un ave o en un mamífero marino. Y eso es lo que se transmite en ese cuerpo que después elimina esos virus, ¿cierto?, al ambiente. Tú puedes ir en una camioneta y después esa camioneta en el barro de las ruedas podría transportar esos virus también. Entonces, por eso es importante la conducta y por eso es importante que llamo a las autoridades a señalar al menos en qué lugar fue el contagio posible de esta persona para restringir la visita a esos lugares. Claro, hay que subrayar de nuevo, están llegando muchas preguntas, subrayar de nuevo que no se ha registrado contagio de humano a humano, sino que de una ave contagiada, en este caso, el primer caso humano de una persona expuesta, que debe haber estado expuesta, ¿no es cierto?, alguna ave enferma. Preguntan si existe registro de palomas contagiadas, de palomas infectadas. En general son aves marinas, más bien patos, gansos, cisnes, pelícanos y otras aves marinas porque son aquellas que generan migraciones o que toman contacto con esas aves migratorias. Okay. Pero parece, pero nada se ha descartado. Exacto. Claro, todavía no se ha estudiado. Parece que hay muchas preguntas también relacionadas con lo que, comillas, aprendimos durante la pandemia del COVID-19. Entonces preguntan, por ejemplo, si existe algún tipo de test rápido, por ejemplo, para detectar la presencia de la gripe aviar. Claro, aquí lo que tenemos que decir que la detección se hace por reacción de polimerasa en cadena, que es la PCR, sí, ¿cierto? Que es el con el que hacemos la detección del virus COVID, y la agilidad, la rapidez de eso va a depender de la disponibilidad del Instituto de Salud Pública, que es el ente autorizado para hacer esta detección. Esto existe una red de salud pública en todo Chile para la detección, el control y la erradicación de este tipo de enfermedades infectocontagiosas de alta letalidad. Porque vuelvo a repetir, en 20 años la influenza A, H5N1, ha producido cerca de 900 casos comprobados, de los cuales el 53% ha sido de curso mortal. Entonces esto es un virus de preocupación, que no es a diferencia pero es un poquito distinto de la influenza estacional, sobre la cual uno sabe cuál es el virus que circula en el hemisferio norte. Se mandan a hacer las inmunizaciones, las vacunas, y tenemos una población que debe ir a vacunarse, ¿cierto?, cuya meta del Ministerio de Salud es el 85% de las poblaciones susceptibles para la vacunación anti-influenza de este año, que empezó el 14 de marzo, 15 de marzo y que termina en mayo. Sí. No lo deje para el último minuto. Sí. Doctora, y en ese sentido, porque claro, los síntomas de esta gripe son fiebre alta, tos, dolor de garganta, dolor muscular, fatiga extrema, muy similares, ¿no?, lo que usted estaba comentando a la influenza que ya conocemos. ¿Podría darse el caso que quizás alguien ya tuvo gripe aviar en nuestro país y lo dejó pasar como una influenza? Uy, mira, qué difícil tu pregunta, porque si lo dejó pasar, ¿cómo lo identificamos? Claro, exacto. En retrospectiva sí. Está difícil. Claro, es en el punto de que se puede confundir fácilmente, ¿no? Porque me imagino que el llamado, y como va a empezar el periodo, estamos en el proceso de la vacunación, pero podría empezar a subir los casos de influenza estacional, como la conocemos nosotros. Es fácil confundir, ¿o no? Confundirse entre una y otra. Por supuesto, y ya estamos en el siglo XXI. Ya yo llevo 38 años de médico y antes hacíamos el diagnóstico de la tuberculosis casi mirando al paciente. Esperábamos 3 meses que estuviera un cultivo de Koch listo. Ahora existen técnicas de biología molecular que están en 2 horas y podemos identificar rápidamente los casos. Si aquí el tema es, tienes una enfermedad respiratoria, ok, puede ser asintomática, pero por ejemplo el COVID
ya sabemos que deja el 10% de long COVID o síntomas prolongados a un año, el 10% independiente de la severidad del COVID. Por lo tanto, en este momento, si tenemos gripe aviar en una persona, creo que lo razonable es explicarle a la gente que todas las personas que tengan una influenza grave y que requieran hospitalización van a ser testeadas por esto, porque eso es parte del programa. Ajá. Pero no esperemos a que eso ocurra, porque este virus lo que hace es neumonía, que significa una insuficiencia respiratoria, la dificultad de que entre el oxígeno a las células al organismo y puede ir produciendo una caída en dominó de todos los sistemas circulatorios, cerebral, y por eso es que puede amenazar la vida. Doctora, desde Antofagasta nos pregunta un auditor, dice, vengo de hacer deporte por la Costanera, vi varios lobos marinos muertos por los roqueríos, sector Trocadero. ¿Será que ya no es bueno ir a la Costanera? ¿Se puede usar mascarilla? Pregunta. O sea, primero que nada, ojalá que de inmediato la información al SAC, porque se tiene que hacer el estudio del brote. El SAC tiene un teléfono que es el 22-345-1100 y tiene un WhatsApp que funciona 24/7, que es el más 569-6908-9780. Está en la página del SAC. Si una persona avista un lobo marino o más de uno, por favor que dé de inmediato aviso al SAC, porque tienen que ir y llegar con guantes, con protección personal, con mascarillas. Ellos tienen que tocar a estos animales y hacer el protocolo de influenza aviar en ellos para identificarlo. Entonces, antes de decir, sí, ponga esa mascarilla y siga trotando, mi sugerencia es, por favor, todos somos aquí los agentes de información para las autoridades que puedan hacer la detección de los brotes. 22-345-1100. Ese es el número de teléfono del SAC. Sí, exactamente. Claro. 22-345-1100. Sí. Bien, doctora, queremos agradecerle mucho el contacto, tan clarita como siempre, así que también para que tengamos toda la información, la doctora Carolina Herrera, es broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Chao, chao. Buenos días, doctora. Gracias.